Más cosas en torno a la pandemia. Hoy también hemos sabido que Consumo ya se plantea la regulación de qué mascarillas deben ser las apropiadas o no, mascarillas higiénicas para los ciudadanos. Son las que más varían y se llevan incluso a juego con la indumentaria, pero a veces no cumplen los requisitos. Son las mascarillas higiénicas, las de tela. El Ministerio de Consumo va a dictar una orden que diga cómo deben ser y cómo debe ser su etiquetado. El texto que prepara Consumo dirá con exactitud los lavados que puede exportar la mascarilla antes de perder su eficacia. Además, se prohibirán dibujos o indicaciones que den lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla. También se regulará el uso de los filtros para esa mascarilla. La norma sancionará el incumplimiento en el etiquetado, envasado y publicidad. El objetivo, que las mascarillas realmente protejan frente al coronavirus. Eso siempre y cuando se pongan como hay que ponerlas. Y hoy en Agora contamos también con la opinión del interventor del Estado y doctor de la Universidad Católica de Valencia, Jesús de Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, y gracias, Silvia, por atendernos. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos lo primero, ¿cuál es el análisis que se hace, la valoración de la gestión sanitaria que está haciendo el Gobierno central sobre la pandemia, sobre la seguridad de la que usted puede hablarnos? Pues fíjate, a raíz de la noticia anterior que habéis dado, de que 6 meses después de la declaración del estado de alarma estamos aún regulando el uso de mascarillas, pues yo creo que un poco mejorable. Los datos y los números son muy tercos, solo hay que ver el índice de España en relación con el resto del mundo. Pensábamos todos que teníamos una gran sanidad, pero claro, yo creo que en esta pandemia se han dedicado más a hacer política que gestión, las administraciones. También, fíjate, había un tema que es muy curioso, Silvia, cuando se contraponía economía y salud. Cuando yo creo que es algo erróneo, tienen que ser complementarias, porque ¿cuál es la diferencia entre mi salud, entre nuestra salud de un español, que es casi de vida 85 años, con la perspectiva de vida de un congoleño, que tiene 25 años menos de vida que nosotros? Pues la economía, que mi economía me permite tener una longevidad de 25 años más que él. O sea, tienen que ser complementarias las dos, la salud y la economía. ¿Y qué estamos haciendo tan mal, Jesús de Salvador, para tener esos datos a nivel mundial? Me refiero a nivel europeo incluso. Sí. Ahí es muy complicado porque, fíjate, los expertos más epidemiólogos hablan de la auditoría, que se pide una auditoría externa, independiente, pero yo, haciendo una perspectiva global, había dos modelos. Ha habido dos modelos básicamente, diciéndolo de una manera muy burda, que es el modelo chino, confinamiento absoluto, como se hacía aquí cuando había epidemias de la peste en la Edad Media, encerrados, confinados y aguantar el chaparrón, por decirlo de alguna forma tosca. Y hay otro modelo, el modelo de los países nórdicos, Suecia, e incluso más al sur, Alemania, no de manera tan aperturista, pero que era un sistema menos cerrado. Es decir, había una sobreprotección a los grupos de riesgo, a las personas mayores con dolencias previas, para que la economía siguiera funcionando y que el país no colapsase. Y aquí ha habido un gran problema con la gestión de las residencias, que tristemente se han cobrado la vida de miles de ancianos y de nuestros mayores, una generación. Queremos preguntarle también, Jesús de Salvador, sobre el estado de alarma de Madrid. ¿Cree que debe prorrogarse? Desde fuentes más conservadoristas, desde el Partido Popular en concreto, hablan de un 155 sanitario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate, la verdad es que es un poco pronto porque no estamos ni en el Ecuador, no hemos pasado ni en el Ecuador del estado de alarma, no ha pasado ni una semana de este 9 de octubre con el estado de alarma en Madrid, con lo cual es un poco pronto ver si la mejoría que iba habiendo ya en la Comunidad de Madrid
ha proseguido aún más y lo que a mí me parece que el coste político de una prórroga puede ser tan alto que sea un poco difícil el hacer esta extensión de esta medida tan excepcional como es el estado de alarma. Pero lo que está claro es que estamos asistiendo a un pulso político desde el Partido Popular, Sí. presidenta de la Comunidad de Madrid, y desde el Gobierno central. ¿No toca en estos momentos esta situación? Pues como decía al principio, da la impresión que se hace más política que gestión. Claro. Ahí hay un gran duelo. La Plaza de Madrid es una plaza muy importante a nivel político, tiene mucho peso a nivel nacional y están ahí en un duelo que, claro, cuando hay, esto es como una familia, cuando papá y mamá discuten, quienes salen sufriendo y perjudicados son los hijos, son los niños. Pues aquí cuando nuestros dirigentes pelean entre ellos, pues quien sufre las consecuencias es la ciudadanía, y más en un tema como la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que es terrorífica. Aunque, por otra parte, en todos los escritos, instrucciones y manuales de emergencias y de seguridad nacional se hablaba de esta posibilidad, de que iba a haber una pandemia. Había habido antecedentes, el MERS, el SARS e incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablaba de que llegaría una enfermedad X que sería muy dura. Se sabía, por tanto, desde fuentes de seguridad, se conocía que iba a llegar, que no funcionó. No, lo que me refiero es que de año tras año en todos los manuales de estrategia se hablaba como una de las amenazas y riesgos que teníamos a nivel global la posibilidad de que hubiera una pandemia, como hubo la del ébola, la del MERS, la del SARS, y finalmente es lo que ha ocurrido. Está claro. Ha venido una pandemia en una forma de coronavirus, como ha habido ya en el MERS, que es el del Medio Oriente, y el SARS, que hubo también en la zona de China. ¿Se actuó desde su punto de vista tarde y mal? Pues la verdad es que los resultados no han sido positivos. Se podían haber tomado mucho antes ciertas medidas, pero esto es como dice el dicho, la victoria tiene muchos padres, la derrota es siempre huérfana. Entonces, los datos han colocado a España en una posición que somos el objeto de un poco de todas las lamentos internacionales, en el sentido de que estamos muy mal en cuanto por ejemplo, esta segunda ola que hemos tenido, que, ojo, según los expertos es distinta a la segunda ola que está habiendo en la Unión Europea, en el resto de Europa, por el frío. La de ellos es porque ya les está entrando el frío, la nuestra parece que era porque aún seguía estando por aquí el maldito bicho, y habrá que estar mucho más prestos y dispuestos a la gestión y a resolver estos problemas que no a otros problemas de índole política. Está estos claro. pulsos, como muy bien comentabas. Oportunidades en tiempos de crisis, un artículo que hemos podido leer suyo este fin de semana. Cuéntenos, porque es cierto que hay que reinventarse en estas situaciones complicadas. Yo creo que totalmente. Es un momento, toda crisis es una oportunidad. La crisis es una época de cambio, un cambio forzado en este caso, y es un momento de hacer un poco vista atrás, ver nuestros problemas, nuestros fallos para ir adelante. Esto es muy sencillo, esto es como cuando uno tiene un vehículo que funciona bien, un vehículo a gasolina, si alguien le va a proponer un cambio a un vehículo eléctrico o híbrido, pues si el coche le funciona bien, no se lo plantea, pero cuando el coche se le rompe, sí que piensa en cambiar el coche. Aquí el sistema en parte se nos ha roto, que ya como comentábamos parecía que teníamos la mejor sanidad, no ha sido así en esta situación. El sistema autonómico ha funcionado muy bien de una forma ordinaria, pero en esta situación de crisis el tema sanitario no ha respondido, por ejemplo, todo lo bien que podía resultar. Ya ocurrió, por ejemplo, antaño con el tema de las emergencias naturales, con el tema de los incendios. Cuando el presidente Zapatero tuvo el incendio de Guadalajara, el sistema de protección civil autonómico no hizo frente. Acordaros que hubo varios muertos en aquel incendio y creó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para hacer frente a ese tipo de catástrofes naturales. Ahora sería, por ejemplo, un momento de una oportunidad de decir, bueno, el sistema autonómico funciona muy bien en una forma ordinaria. Cuando hay algo extraordinario, habrá que habilitar algún tipo de procedimientos y de canales para que podamos responder a la ciudadanía. Eso por una parte. Después, a nivel económico, estamos viendo
como nuestra economía muy volcada en los servicios, eso la hace frágil ante una situación de crisis. Tendríamos que ver más por una economía más productiva. Bueno, y por último, muy brevemente, queríamos también tener su opinión al respecto sobre los fondos europeos. Aquí de nuevo hablamos de oportunidades. Sí, ¿Estamos haciendo las cosas mal en este sentido? ¿No nos estamos preparando para presentar esos proyectos donde nos puede llegar las subvenciones de Europa? Yo creo que se puede mejorar mucho el trabajo. Tú fíjate que además el lema, Silvia, el lema de la Unión Europea es invertir en una Unión Europea ecológica, digital y resiliente. Yo creo que nosotros en el tema ecológico de nuestro ecosistema tenemos mucho camino que mejorar, de invertir en infraestructuras. Tenemos un problema de desertización, no solo ya por la falta de lluvias, sino por resolver nuestros recursos hídricos, por el abandono de nuestra agricultura, de nuestro campo, frente a competencias y dumping de otros mercados. Tenemos el problema y el desafío, más que problema es el desafío de la revolución 4.0, la revolución ciber, la hibridación entre el mundo real y el mundo virtual, y en este momento de crisis que todo se pone en duda, por decirlo de alguna manera, todo forma parte del debate. Uno de los aspectos y oportunidades con estos fondos europeos es el rediseñar una nueva economía, o por lo menos una economía mejorada respecto a la que teníamos hasta ahora, que está muy dañada. Muy bien. Pues todo un lujo tener su opinión hoy en nuestro programa. Ahora es interventor del Estado, doctor de la Universidad Católica de Valencia, radiografía del momento actual que estamos viviendo. Jesús de Salvador, nos vemos pronto, esperemos que en plato. Cuídese. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, Silvia, muchas gracias. Adiós.